que si voy a hacer el diagnóstico, hacerme cargo que después yo voy a poder gestionar y hacer planes de acción con esos datos. De esa manera la gente, en la medida que ve que la organización se hace cargo, se va motivando y va confiando mucho más. Y la confianza es fundamental para poder aplicar estas encuestas de clima, ¿ya? Por lo tanto, como lo bonito de esta herramienta es que es una herramienta simple, que es ágil, si es que lo hacemos en un software, y que nos va a entregar información muy valiosa y muy potente, donde podemos gestionar, en el fondo, todo lo que va a ser el clima, y obviamente va a mejorar, va a transformar el ambiente y va a mejorar el desempeño de los colaboradores. Ahora, es fundamental que en el fondo el clima organizacional sea parte de la estrategia, ¿ya? Generalmente, por lo menos en mi experiencia, cuesta un poco que los directivos, los gerentes corporativos entiendan que gestionar el clima organizacional tiene que ser parte de la estrategia, ¿ya? Si bien nace de la cultura y el clima organizacional, este va a ser como el ambiente, como de felicidad y contención que yo voy a entregar día a día para poder gestionar mis procesos organizacionales de mejor manera, y gestionando estos procesos organizacionales de una manera más efectiva, más productiva, en un ambiente sano, saludable y seguro, voy obviamente a lograr lo que van a ser mis objetivos organizacionales, ¿ya? Esto va a producir bienestar organizacional, aumentar la productividad y la competitividad, como les mostré los datos desde un principio. Por lo tanto, tenemos que ser, desde nuestro rol de recursos humanos, un aliado estratégico para la organización y mostrarles, en el fondo, cómo la importancia de gestionar el clima organizacional va a ayudar y va a aportar a alcanzar los objetivos organizacionales. Ahora, ¿cómo diseñamos más en concreto un proceso de gestión de clima organizacional? Yo lo dividí en 7 pasos. Paso 1. Primero, diseñar o elegir el instrumento de evaluación, ¿ya? Antes de diseñar o elegir un instrumento, ahora, si son organizaciones pequeñas que recién están partiendo, en el fondo con hacer su encuesta de clima, lo mejor es diseñar algo simple y que ojalá tengan como algún asesor en desarrollo organizacional que los pueda ir acompañando. Generalmente las empresas más grandes contratan proveedores externos, algún modelo que en el fondo les haga todo el proceso de la gestión de clima organizacional. Pero independiente cuál sea la opción que tomen, es fundamental que definan e identifiquen cuál va a ser el objetivo de el por qué y el para qué voy a aplicar una encuesta de clima organizacional. De esa manera, en el fondo les va a guiar y les va a entregar información de cómo diseñar su encuesta, qué dimensiones van a contemplar, qué preguntas van a hacer, etc. Por lo tanto, lo más importante es poder tener identificado el objetivo de por qué quiero hacer esta encuesta. Ahora, con respecto a la metodología, bueno, una vez que yo ya tengo claro cuál va a ser mi objetivo, tengo que definir cuáles son mis dimensiones o subdimensiones a medir, en algunos casos se llaman factores o categorías, definir las preguntas o reactivos, como llaman algunas encuestas. Las preguntas tienen que ser muy claras, breves y concretas, ¿ya? De esa manera, los colaboradores, en la medida que entiendan de mejor manera la pregunta, vamos a obtener información de mejor calidad. Por lo tanto, mi recomendación y lo que yo prefiero en el fondo son las preguntas que están en positivo, ¿ya? Las preguntas inversas pueden inducir un poco al error, ¿ya? La gente se puede confundir y contestar mal. Y por lo general se dice que ojalá una encuesta de no más de 40 preguntas, ¿ya? Como para que en el fondo podamos mantener la atención y podamos contestar de una buena manera. También es importante definir una escala de respuesta, ¿ya? Ojalá mantener la misma escala durante toda la encuesta, ¿ya? Si vamos cambiando un poco la forma de responder, eso también puede traer como un poquito de confusión. Y obviamente yo prefiero un poco más las escalas de 4 o 6, porque en el fondo cuando me dan como una tendencia central, eso no nos entrega mucha información, ¿ya? Y en cuanto a la metodología de cálculo, puede ser, nosotros en Book, por ejemplo, tenemos lo que es el promedio simple o metodología de Great Place to Work,
donde la metodología de Great Place to Work es una escala de 1 a 5, y en el fondo me arroja las respuestas positivas, es decir, las personas que contestaron 4 y 5, ¿ya? Y eso me da una tendencia. Por otro lado, es súper importante definir la segmentación, mi unidad de análisis en el fondo, donde en el fondo cuáles van a ser mis divisiones, mis áreas, mis departamentos a las cuales yo les voy a aplicar la encuesta, y siempre en el fondo también asegurándome de que se cumpla el criterio de confidencialidad. Yo tengo que definir mi corte de confidencialidad, generalmente es entre 6 y 8, pero va a depender absolutamente de la dotación, de cómo cierren ustedes las áreas y las segmentaciones. Por lo tanto, si hay unidades o áreas que no cumplen con el criterio de confidencialidad, yo voy a tener que agruparlas. Generalmente se agrupan a la gerencia o a la división que está más arriba, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental hacer una buena segmentación, definir mis unidades de análisis, mi corte de confidencialidad, y también si voy a tener algunos cortes demográficos en mi estudio, cortes de sexo, antigüedad, edad, etc. Pero lo más importante en el fondo que las preguntas sean muy claras, breves y concretas, ¿ya? Por ejemplo, y también en un lenguaje simple. Si yo genero, por ejemplo, preguntas en que digo, ¿cómo es la seguridad psicológica en mi organización? Seguridad psicológica posiblemente va a ser un término que los de recursos humanos manejamos, pero el resto a lo mejor lo puede interpretar o entender de distintas maneras. Y eso puede teñir un poco la calidad de la respuesta. Por lo tanto, intentar de que sean preguntas muy simples. Bueno, existen varios modelos de encuestas de clima organizacional. Yo en el fondo puse estos porque ha sido con los que yo he trabajado y ha sido mi experiencia, pero en el fondo existen infinitos modelos. Un modelo con el que yo trabajé es de clima y compromiso, que tenía 4 dimensiones, y cada una de estas dimensiones tenía subdimensiones que medía, ¿ya? Otro modelo es el modelo de engagement, un modelo que hace la Fundación Chile y que en el fondo tiene una escala de 1 a 5, y en el fondo la teoría de este modelo es que lo que evalúa es el nivel de activación y qué tan desafiado me siento yo en mi organización, y en la medida que no me siento activo o desafiado, ellos miden una variable que se llama agotamiento, ¿ya? También tienen su modelo donde tienen recursos del trabajo, recursos personales, demandas del trabajo, y cada uno tiene estas subdimensiones que evalúan de una escala de 1 a 5. Y por último está el de Great Place to Work. Yo nunca he trabajado directamente con este modelo, pero lo quise mostrar porque en el fondo es un modelo muy conocido, que también tiene 5 dimensiones, y nosotros ocupamos también la metodología con la escala con que ellos evalúan, que mencioné anteriormente. Y también Great Place to Work es algo también muy de marketing, como porque en el fondo los resultados que obtienen de estas organizaciones se hace un ranking, se publican y son difundidos como los mejores lugares para trabajar, y eso obviamente va a servir para la atracción de talento. O sea, la gente obviamente va a empezar a mirar cuáles son los mejores lugares para trabajar según este ranking, y en el fondo tiene algo como mucho más de marketing. Ahora hay otra encuesta, que es la encuesta de riesgos psicosociales, que es ISTAS 21, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una encuesta de clima y una encuesta de riesgos psicosociales? La encuesta de clima organizacional es un instrumento que evalúa la percepción del nivel de satisfacción que yo tengo frente a ciertas dimensiones del ambiente de trabajo. Mientras que los riesgos psicosociales es un instrumento donde el objetivo que tiene es evaluar el nivel de riesgo que yo tengo de contraer una posible enfermedad profesional. Enfermedad profesional que a raíz de factores o condiciones laborales, ¿ya? Esa es como la diferencia entre el objetivo que persigue cada una de estas encuestas. Si bien estas encuestas son diferentes, pueden ser complementarias, ¿ya? Podrían en el fondo utilizar una encuesta de clima y también una de riesgos psicosociales. Ahora, si nunca han aplicado ninguna de las dos para no saturar en el fondo a los colaboradores con tantas encuestas, yo comenzaría con la de riesgos psicosociales porque es obligatoria, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son como algunas diferencias?
La encuesta de clima organizacional es voluntaria y la encuesta de riesgos psicosociales que la gestiona la Suceso, lo hace obligatorio a las empresas públicas y privadas que tengan más de 10 colaboradores, ¿ya? Por lo tanto, si tuviera que escoger una, tendría que aplicar esa, y si no, las puedo aplicar a ambas y no son excluyentes, son complementarias. Obviamente tratar de que cuando diseñe la de clima organizacional no pregunte quizás las mismas dimensiones que están en riesgos psicosociales, porque en riesgos psicosociales hay dimensiones también que tienen que ver con clima. Ahora, la metodología es totalmente distinta. La metodología en clima organizacional es mucho más flexible y depende obviamente de lo que les decía, de cada organización, de la cultura y la estrategia, mientras que la encuesta de riesgos psicosociales tiene una metodología establecida, ¿ya? Hay todo un protocolo de vigilancia, hay que formar comités de aplicación, existe todos unos pasos ya establecidos. La encuesta de clima organizacional, ustedes eligen la escala que quieren evaluar, la de riesgos psicosociales utiliza una escala de Likert. La encuesta de clima tiene la versión es según el objetivo que busca, mientras que la de riesgos psicosociales tiene una versión breve y una versión larga. La larga tiene 142 preguntas, la breve tiene solo 20 preguntas. La encuesta de riesgos psicosociales viene de Dinamarca y está adaptada a Chile, pero en el fondo obviamente hay preguntas que de repente no están como bien traducidas. Como les decía, la encuesta de clima es la percepción del ambiente laboral, mientras que la de riesgos psicosociales es la percepción de condiciones laborales, y el resultado que te entrega es el nivel de riesgo de contraer una posible enfermedad profesional. Y la encuesta de clima es más de uso interno, mientras que la de riesgos psicosociales yo igual tengo que, en el fondo, te fiscalizan y tengo que mostrarle los resultados a una autoridad externa. Por lo tanto, son distintas, pero como les decía, complementarias. Ahora yo les quería preguntar a algunos de ustedes si es que si pudieran compartir con nosotros qué modelos han aplicado y por qué, cómo ha sido como su experiencia en la aplicación de algún modelo de encuesta de clima. ¿Se han utilizado alguno de los que yo mostré o hay otros? No sé si alguien nos quisiera contar. Puede escribirlo por el chat o si no, la Pili les puede activar el micrófono también si es que escriben. Fundación Belén Educa, usamos una similar a Great Place to Work. Perfecto. Cristian ha utilizado ISTAS y también la han complementado con otras preguntas de su organización. Buenísimo. ISTAS 21 también ha aplicado Francisca. Claro. ISTAS lo más probable, claro, hay de repente como obligaciones de por medio, está bueno que también esa la pueden ir complementando con una de clima. En el caso que no puedan, claro, solo ISTAS también ayuda, que hay dimensiones que aportan a gestionar el clima. TIARE también ISTAS 21. Perfecto. La fiscaliza la Suceso, Francisca. La Superintendencia de Seguridad Social. Ellos son los que lo fiscalizan y ellos trabajan en conjunto también con la AT. La AT tiene todo lo que es el protocolo de vigilancia y en el fondo toda la metodología donde se aseguran de que tú la aplicaste, tienes que mostrar medios de verificación, etc. Andrés Infante, Q12. Mira, no lo había escuchado nunca. Buenísimo. Edison diseñó un instrumento de 6 dimensiones. Carolina ha utilizado ISTAS 21 y Engagement. Lucía, Great Place to Work. Perfecto. Y Edison, claro, habla de que estas 5 dimensiones que creó las adaptó según la estrategia, lo que yo les decía, la cultura y la estrategia tienen que diseñarlo alineados a eso. Perfecto. Michelle, Max nos quiere compartir, voy a activarle el micrófono. Ya. ¿Ya? Ahí está Max, para que desactives tu micrófono. Ahí sí. Hola Max. Hola. Igual parecido a Edison, en 2 ocasiones me ha tocado en distintas empresas crear instrumentos
y se ha hecho según lo que la empresa necesita, es decir, compromiso con el trabajo, con la empresa y con los equipos. Esas son las tres dimensiones que en ambas ocasiones hemos creado. Ya, Eh, perfecto. claro, porque para la empresa la idea de menor rotación o de atracción de talento se medía según el compromiso que tenían las personas. Y claro, también me tocó trabajar con Great Place to Work y la verdad que me quedo con la herramienta nuestra. Ya, buenísimo. ¿Cuáles eran las dimensiones que utilizaron ustedes? Tres tipos de compromiso, con el trabajo, con el equipo y con la empresa. Ah, perfecto, buenísimo. Y eso ahí te entregó información buena información. Sí, sí, nosotros ahí teníamos que diseñar cada pregunta según lo que podíamos gestionar por el tema de las expectativas. Y sí, nos entregó información relevante y por lo menos en la empresa actual se tomaron hartas medidas que se anunciaron a principio de año. Algunas no se han podido aplicar totalmente por la pandemia, pero algunas otras ya se han ido aplicando, como por ejemplo nos dan los días sándwich ahora en los feriados. Perfecto. Súper, gracias. Ya, buenísimo. Entonces vemos que varios de ustedes han ocupado ISTAS 21, Great Place to Work, han creado sus propios instrumentos con dimensiones que han alineado mucho a la cultura y a la estrategia. Por lo tanto, a modo de resumen del primer paso, importante definir el objetivo de la encuesta, definir la escala que van a utilizar, las segmentaciones, unidades de análisis, los cortes de confidencialidad. Paso 2, una vez que yo ya escogí mi instrumento de aplicación, viene toda la fase de sensibilización y lanzamiento de mi encuesta. Sensibilizar a la organización sobre la importancia de medir el clima organizacional como un proceso de transformación de mi ambiente de trabajo y, en el fondo, de mejora de mi desempeño. Es importante también en esta sensibilización coordinarse, hay organizaciones que se coordinan con las áreas de marketing o comunicaciones internas, de poder definir quizás un eslogan o un sello que tengan, y que en el fondo también transmitir a la gente que el buen clima organizacional lo hacemos todos. No es solo responsabilidad de recursos humanos, sino que también yo tengo la responsabilidad y yo todos los días decido cuál va a ser en el fondo mi aporte al clima organizacional dentro de mi empresa. Por lo tanto, es importante sensibilizar con respecto a este tema, explicarle a la gente los datos de confidencialidad y cómo funciona, y yo creo que también es bueno después ir publicando la tasa de respuesta de, de cada una de las áreas. Creo que genera como una competencia sana, y en el fondo se ve que todos estamos también de a poco, nos vamos contagiando y nos vamos involucrando en contestar esta encuesta para que todos juntos hagamos un mejor lugar de trabajo, ¿no es cierto? Y explicitar también qué se va a hacer después, que yo voy a contestar en el fondo la encuesta y que voy a mostrar los resultados después, los voy a difundir, y se viene después todo un trabajo y un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Toda esta etapa de sensibilización es súper importante para motivar a los colaboradores a que contesten la encuesta de clima organizacional. Parte de esta motivación se va a dar en que la gente confíe en que son datos confidenciales, y si han aplicado la encuesta anteriormente, mostrar, o sea, súper importante mostrar los resultados para que ellos vean que sí se hacen cosas cuando ellos contestan y que sí su opinión importa. Y en caso de que nunca lo hayan aplicado, sensibilizar y aportar más sobre los beneficios que trae la encuesta de clima organizacional. Por lo tanto, también generar correos como personalizados, donde te invitan a que en el fondo tu opinión es importante, va a ir motivando y va generando que la tasa de respuesta también aumente. ¿Cuándo no son buenos momentos para aplicar una encuesta? ¿Ya? En épocas de alta demanda laboral, obviamente va a ser la última prioridad de los colaboradores poder contestar una encuesta. Por lo tanto, si tenemos empresas con rubros más específicos y sabemos que en épocas peak tienen nuestros colaboradores, tratar de no lanzarlas en esa época.
no lanzarlo en procesos paralelos a procesos organizacionales en paralelo, por ejemplo, como una evaluación de desempeño, un proceso de aumento salarial, etcétera, y tampoco en momentos de reestructuración organizacional, fusiones o despidos masivos, ¿ya? Ahora, en situaciones de crisis, como es ahora la pandemia, yo sí igual recomiendo, y lo voy a decir más adelante, cuál sería como mi recomendación de aplicar la encuesta en este contexto particular en el que estamos hoy. Ahora, también preguntarles y saber un poquito qué han hecho ustedes o si han aplicado encuestas de clima organizacional en este tiempo o han aplicado encuestas solo de pulso, y si han aplicado encuestas organizacionales, ¿han visto que sus resultados han variado con respecto a evaluaciones anteriores? Sería como interesante que nos pudieran compartir si es que han visto variaciones en sus resultados o qué han aplicado en este tiempo. No sé si nos quieren comentar alguna cosa. Hola, Ricardo. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿cómo estáis? Sí. Bien, bien, ¿y tú? Bien. Qué ¿De bueno. dónde trabaja Ricardo? Yo trabajo en Fundación Belén Educa. Ah, ya, vale. Trabajo específicamente en el área de BO, en desarrollo organizacional. Y bueno, durante este tiempo, en realidad, como que el área fue mutando un poco con todo esto que está pasando. Nosotros tenemos una red de 1.600 trabajadores, tenemos 12 colegios y una casa central. Ya. Y en este tiempo, en realidad, hemos estado como mutando hacia un área como de más de bienestar, ¿ya? Entonces hemos estado como bien fuerte en talleres y capacitaciones con temas de contención socioemocional, y por esa línea, entonces lo que hicimos fue ofrecer estrategias de autocuidado y de gestión emocional a los colaboradores. Y una de las posibilidades que hicimos en realidad fue mutar el proceso de encuesta de clima tradicional que llevábamos hasta el año pasado, y este año hicimos una encuesta de bienestar, que le llamamos. En el fondo es como que en el fondo era un instrumento para ver cómo estaban los colaboradores de cada colegio, y nosotros teníamos un pool de 7 estrategias que estábamos ofreciendo. Entonces lo que hicimos fue que una de las preguntas de la encuesta de bienestar la transformamos, como que hicimos la elaboración con las estrategias para hacer un levantamiento después de qué necesitaban específico cada colegio para poder apoyarlo. Así Ya. que eso más que nada, pero como que hemos sido bien claros en el mensaje de que los resultados de esta encuesta no son comparables a los del año pasado, que en el fondo ese proceso está como en stand-by, dado todas las contingencias actuales, y que lo vamos a retomar seguramente ya el próximo año. Buenísimo. Sí, súper importante lo que decís tú, como ser muy claros en el mensaje. Como que la comunicación de estos datos es igual de importante que los datos en sí mismos. Tal cual. Buenísimo. Gracias por compartir. Y Maximiliano dice que solo el año pasado, este año hicimos una encuesta preguntando solo sobre teletrabajo y qué modelo preferirían bajo circunstancias normales. Francisca pregunta la diferencia entre una encuesta de clima y una encuesta de pulso. Principalmente la encuesta de pulso es más breve, es frente a una situación en particular, y es mucho más, en el fondo, reiterada en el tiempo. Yo podría hacer encuestas de pulso cada 3 meses, por ejemplo, para ir monitoreando algún tema en específico, mientras que la encuesta de clima, por lo general, abarca muchas más dimensiones y también generalmente se hace una vez al año. No sé si alguien más quiere compartir algo. Pili, ¿no? ¿Nadie que quiera el micrófono? No, hay una pregunta en el chat, ¿Ya? no sé si la viste, de Carolina. Carolina pregunta, ¿es arriesgado aplicar una encuesta de clima en el contexto actual, pensando que estamos en una crisis económica, social y la pandemia? Ah, perfecto, sí. Parte en el fondo de lo que yo quería comentar, como cuál sería como mi recomendación, es que si, a ver, si hay organizaciones que han aplicado clima organizacional anualmente, yo si mantengo en el fondo, me puedo hacer cargo de los datos que voy a obtener, yo sí seguiría aplicando clima organizacional de forma anual, la misma época en que la aplicaba antes,
pero haría algunos ajustes a esta encuesta donde agregaría ciertas dimensiones que efectivamente van a hablar sobre el impacto del contexto, en el fondo sobre el impacto de la pandemia. Esto obviamente porque estamos en un nuevo contexto, tenemos nuevos desafíos y formas de trabajar, por lo tanto la mantendría y agregaría ciertas dimensiones en relación a pandemia. Quizás también de modo complementario agregaría una encuesta de pulso cada 3 meses, donde específicamente yo podría monitorear el estado físico y emocional de los colaboradores y la valoración de las medidas adoptadas que ha hecho la organización hasta el día de hoy, ¿ya? ¿Por qué la encuesta de pulso? Porque, a ver, no sé si algunos de ustedes estuvieron en el taller anterior, pero principalmente yo creo que el desafío y en lo que nos deberíamos centrar en esta situación de pandemia es desde el liderazgo, todo lo que es la contención emocional hacia los colaboradores y la comunicación. Para mí, la comunicación y la contención son dos cosas fundamentales en una situación de crisis que necesitamos ir monitoreando con nuestros colaboradores. No sabemos si es que nuestros líderes tienen esas habilidades, por lo tanto la encuesta de pulso nos puede entregar información y de esa manera entregarles más herramientas a los líderes con respecto a contención y comunicación. Y también, obviamente, al ser una situación nueva, y estamos todos como aprendiendo en el camino, obviamente es importante que valoren cuáles han sido las medidas adoptadas que ha tenido la empresa hasta este momento y ir teniendo feedback de los colaboradores y en el fondo ahí ir generando una mejora continua frente a este contexto, a esta situación, que en el fondo nadie es como experto y estamos todos aprendiendo. Por lo tanto, una encuesta de pulso en relación específicamente a eso, yo la recomiendo. Y si es que han aplicado una encuesta de clima anteriormente, la mantendría, pero con estos ajustes en relación a la pandemia. Agregar una dimensión quizás de teletrabajo, enfocarme en liderazgo, también en relación al teletrabajo, claridad de rol. Obviamente todas las organizaciones cambiaron sus objetivos bajo este contexto, por lo tanto, identificar, tengo claro mi rol y mis objetivos también. Por lo tanto, esa sería como mi recomendación bajo este contexto. No sé si hay alguna otra pregunta, no veo nada más. Perdón, es que de repente como que el chat pasa súper rápido, así que ahí como que se me pierde. No, dale Sigo. nomás. Sí. Ya. Paso 3. Yo ya definí en el fondo mi instrumento, hice toda mi campaña de sensibilización y lanzamiento, y paso 3, voy a cerrar mi evaluación y viene mi análisis de resultados, ¿ya? Es importante comunicar que se finalizó el periodo de poder contestar la encuesta. Viene todo lo que son la tabulación de datos, creación de reportes y gráficos, análisis de brecha, ¿ya? Yo no sé si algunos lo hacen de forma manual o contratan algún software como Book, por ejemplo, que les puede entregar toda la reportería y obviamente la tecnología los va a ayudar a toda la optimización de los resultados, ¿ya? Lo más importante acá es tener gráficos amigables, ¿ya? En el fondo es súper importante que cuando yo muestre los resultados, visualmente sea simple de entender. A mí me gusta mucho todo lo que es en base a semáforo, ¿ya? En el fondo creo que visualmente queda súper claro cuáles son como las fortalezas que tiene la organización y cuáles son quizás las oportunidades de mejora. También en el fondo ir comparando quizás el resultado global de la organización con un área en específica e ir viendo esas brechas, y también puede ir comparando quizás la evolución año a año, ¿ya? Por lo tanto, lo más importante aquí es que la reportería sea simple de entender a gente que uno le esté mostrando los resultados, y tener claro toda esta visión de brechas, de fortalezas y oportunidades de mejora. Con respecto al paso 4, es la comunicación de resultados. Lo que yo les decía, la comunicación es igual de importante que el análisis de los datos, ¿ya? Es súper importante que agradezcamos la participación, que se reitere el objetivo que tiene la encuesta de clima organizacional,
y comunicar los resultados transversales y las tasas de respuesta. Ya, ojalá un resumen en PDF, como les decía, o lo pueden hacer ustedes solos si es que en el fondo tienen como esta autonomía, o coordinarse desde recursos humanos con comunicaciones internas o marketing para esta difusión de resultados globales o transversales en una primera instancia, ¿ya? Y también mencionar quizás y hacer un cronograma de fechas en donde se entregarán todos los resultados específicos por área. Mostrar este cronograma, hacer estas citaciones con anticipación, y también mencionar que viene todo un proceso de gestión de clima organizacional, donde la gestión es no solamente la evaluación, sino que qué voy a hacer con esos resultados y generar estos planes de acción para la mejora continua. Esta parte es súper importante como la primera parte de lo que es la comunicación transversal y global. Paso 5, entrega de resultados específicos. Ya es importante preparar los informes y las presentaciones, como les decía, amigables visualmente, generar presentaciones con un resumen. Uno también fijarse también quién es la audiencia. Fondo, según la audiencia, ir viendo cómo voy a presentar mis resultados. No es necesario mostrar todo, sino que principalmente, como les decía, es importante ir definiendo las fortalezas y las oportunidades de mejora, y que sea amigable visualmente. Agendar las reuniones con anticipación y asegurarse también que las jefaturas estén presentes. Es fundamental que las jefaturas sean parte de esto, es los que tienen que en el fondo estar más camiseteados, y las jefaturas tienen, yo siento que una responsabilidad mayor en cuanto a lo que es la gestión del clima organizacional, son el modelo a seguir en el fondo, y tienen que estar presentes y ver, así los colaboradores ven que dentro de la organización las jefaturas sí están involucradas y sí les importa, y encuentran que el clima organizacional va a ayudar a mejorar el ambiente, a mejorar el desempeño y a lograr los objetivos organizacionales. Por lo tanto, la jefatura es muy importante que estén en estas reuniones. Si es la primera vez que lo aplican, como les decía, reiterar los beneficios que tiene la encuesta de clima, y si no es la primera vez, mostrar la evolución de los resultados en comparación a años anteriores, y mostrar también los planes que se hicieron, los planes que se concretaron, cómo ayudaron a que en el fondo estos resultados cambiaron, etc. Mostrar que no hemos hecho cargo a lo largo del tiempo de los resultados de clima va a seguir manteniendo la confianza en los colaboradores y aumentar la motivación para que en el fondo sigamos contestando otras encuestas a lo largo del tiempo. Importante presentar los resultados de lo general a lo particular, destacar lo mejor evaluado, como les decía, en el fondo cuáles son las fortalezas y las palancas de cada una de las áreas, la gerencia o las divisiones. En el fondo así educamos a las personas a tener una mirada más desde lo positivo primero, y después las oportunidades de mejora como un desafío a corto, mediano y largo plazo. Y poder entregar espacios de conversación también, porque si bien tenemos el dato duro cuantitativo, podemos generar también espacios de conversación donde nos va a entregar información e insumos cualitativos, ¿ya? Podemos generar ese mismo espacio de conversación mientras estamos entregando los resultados, o si ya quieren, como en el fondo, si tienen tiempo y quieren dedicar y hacer como más fino el análisis, podrían agregarle esto a hacer ciertos focus group, ¿ya? Focus group a través, obviamente, que sean voluntarios, que sean con distintas personas de distintos cargos, de la misma área, y para que un focus group sea efectivo, ojalá no más de 10 a 12 personas, ¿ya? Ahí ustedes podrían hacer un Zoom mucho más específico para obtener más información que complemente los datos cuantitativos. Y ojalá en el fondo en estos focus group que no esté presente la jefatura. Muchas personas no se atreven mucho a hablar si estas jefaturas están ahí presentes, pero si están en el fondo mostrando los resultados específicos en esta reunión y solo los van a mostrar, sí las jefaturas tienen que estar presentes. Y obviamente invitar a los líderes y los colaboradores a tener un rol activo. Siempre el eslogan y lo que yo les decía, que el clima organizacional lo hacemos todos, ¿ya? Y por lo tanto que el cumplimiento de los planes y la mejora va a depender de todos y no solo de recursos humanos. Por lo tanto hay que estarlos involucrando constantemente. Ahora, ¿qué pasa si no obtuvimos resultados satisfactorios? ¿Qué hacemos? ¿Los publicamos? ¿No los publicamos? Yo creo que aunque no tengamos resultados satisfactorios, hay que publicarlos igual.
el hecho de no publicarlos tiene un impacto mucho más negativo, como les decía, con el tema de la desmotivación, la baja tasa de respuestas y el no confiar en mi organización. En la medida que yo contesto, van a ver que en el fondo no se publican, quizás hay una señal de que algo no está bien y de que no me estoy haciendo cargo. Por lo tanto, es mejor publicarlos y decir que nos haremos cargo y trabajaremos en conjunto para poder mejorar estos resultados. Eso aumentará la confianza y el compromiso de los colaboradores. Por lo tanto, es mejor mostrarlos que no mostrarlos. Por otro lado, está, bueno, también comentarles que algunas organizaciones lo que hacen es definir equipos, generar equipos de clima organizacional. Entonces, eligen algunos representantes de algunas áreas y con ellos van, en el fondo, involucrándolos en este proceso y van generando los planes de acción en conjunto, ¿ya? Por lo tanto, el paso 6 viene a ser el diseño de los planes de acción, donde yo también generaría reuniones también más específicas con directivos, líderes y colaboradores para seguir sensibilizándolos y comprometiéndolos de que en el fondo todos somos parte de esto. Reforzar quizás una campaña interna con marketing y comunicaciones, ya en el fondo difundimos todo, ahora vienen los planes, todos juntos para hacer un lugar de trabajo más feliz, etc. Eso ayuda harto y motiva. Y esta co-creación de planes de estos equipos que yo les decía de clima organizacional. En un lugar donde yo estaba trabajando hace un par de años, lo que hacíamos era que en el fondo elegían los mismos compañeros quién querían que fuera el representante como de su área, y quien mayores votos tenía era el representante de buen ambiente laboral de esa gerencia, y yo como recursos humanos trabajaba en conjunto con ellos los distintos planes de acción, y de esa manera se iban motivando y se iban involucrando mucho más, y co-creábamos los planes en conjunto. Ahora, la creación de estos planes tienen que obviamente ser acciones muy concretas, medibles en el tiempo, y trazables, y en el fondo yo pueda tener indicadores para ir viendo si es que esto se fue gestionando y efectivamente estos planes ayudaron a mejorar los resultados de la encuesta. Y obviamente difundir los planes. Súper importante ver qué vamos a hacer y cuáles van a ser los planes de acción. Por lo tanto, la implementación sostenible de mejoras en el tiempo es lo que hará que las personas aumenten su confianza y observen un cambio en la organización. En la medida que yo percibo que la organización está cambiando y está mejorando, obviamente eso va a mejorar mi confianza y mi percepción de la organización. Es importante tener una plantilla donde yo, bueno, tengo mis dimensiones o mis categorías y en el fondo definir mis acciones comprometidas, responsables al respecto de cada una de las acciones. Hay obviamente acciones que son responsabilidad de recursos humanos y hay cosas un poco más estructurales. Hay responsabilidades que es con respecto a los líderes, que yo les decía que es una palanca súper importante. Definir los plazos y obviamente los indicadores de cómo aseguramos el cumplimiento de estos planes de acción. Por último viene el seguimiento, paso 7, definir fechas de revisión y entregables para tener medios que verifiquen la aplicación de las medidas, ojalá tener medios de verificación, asignar porcentajes de avance a los planes para poder evaluar su impacto. Obviamente yo como recursos humanos ofrecer un apoyo constante y ir comunicando para ir motivando a la gente los cambios que se han ido generando, los planes de acción que hemos estado haciendo y qué cambios han producido. Estar comunicando eso constantemente también empapa a la organización de que en el fondo teníamos un desafío y lo hemos estado cumpliendo. Por último, como rol de recursos humanos, creo que es fundamental en el fondo el diseñar, implementar y gestionar los distintos procesos organizacionales para lograr el objetivo organizacional. Por eso yo les decía que tenemos que ser un aliado estratégico de la organización. Y también me gusta mucho esto de asesorar y acompañar a cada uno en su respectivo rol. Asesorar y acompañar a los directivos, a los líderes, a los colaboradores, para que en el fondo sean la mejor versión de sí mismos y podamos en el fondo generar un lugar de trabajo más feliz. Por lo tanto, a modo de resumen, ¿qué creo yo que son los conceptos importantes en el paso a paso para poder
aplicar y gestionar una encuesta de clima organizacional. Fundamental, generar confianza, comunicar constantemente y ser transparente, intentar utilizar el mismo instrumento de medición para hacer las comparaciones año a año. Si vamos cambiando las metodologías o los instrumentos, va a ser muy difícil que podamos ir comparando. Disponer, ojalá, un monto anual de ciertos recursos para generar planes de acción. Ahora, podemos hacer millones de cosas en que no necesitamos tantos recursos y podemos, en el fondo, con ello ir generando un ambiente más saludable, pero si podemos disponer y que ojalá convenzamos que esto es parte a la organización de que es parte de la estrategia, tratar de tener como algunos recursos para poderlos destinar a planes de acción quizás un poquito más complejos. Involucrar a los líderes y colaboradores en esta mejora continua, monitorear constantemente los planes y acciones comprometidos, difundir, como les decía, constante las mejoras, ser conscientes que somos un socio estratégico para lograr los objetivos organizacionales, mantener una mirada integral en el análisis. Sabemos también que obviamente tenemos que estar mirando el contexto constantemente para ver por qué tuvimos ciertos resultados buenos o malos, y tener ojo con eso y con una mirada integral, y asesorar y acompañar. Siempre marcar como una presencia desde recursos humanos. Aclarar que en el fondo a veces hay decisiones que recursos humanos no toma y que depende quizás de la estrategia corporativa. Sin embargo, recursos humanos siempre en su rol debe estar presente, marcar la presencia, de estar acompañando y asesorando, y de esa manera la gente va a ir confiando mucho más. Eso les quería contar con respecto como pasos bien concretos de cómo gestionar en el fondo todo este proceso de encuesta de clima organizacional, y saber si es que tienen alguna otra pregunta y que nos cuenten también cuál, en su experiencia en la aplicación de las encuestas, qué pasos han encontrado que son un poquito más desafiantes. Gracias. Yo creo que lo más desafiante es el tema de los planes de acción, en mi experiencia por lo menos, porque como decía Michelle, esto no es pega de recursos humanos dispone de la información y puede hacer propuestas también, pero si al final uno no logra alinear a los actores claves que normalmente son jefaturas, gerencias, con un foco más puesto en lo operativo y nada más, se hace muy difícil que los planes de acción diseñados impacten según la expectativa de impacto que tienen, que es el por qué se hace ese plan y no otro. En lo personal trato de, después de mostrar los resultados, hablar con las jefaturas y ver qué quieren hacer ellos, qué ideas tienen ellos, y a partir de eso las vamos modificando. Y cuando me pasa que me dicen, no, tenés que ver tú porque tú eres recursos humanos, mi respuesta normalmente, asertivamente, o trato de hacerlo asertivamente, es que al final el equipo es de esa jefatura o de ese gerente y que él tiene la responsabilidad de hacerlo y que estoy aquí para apoyarlo y vamos los dos juntos para adelante, pero no es algo que Claro. vaya a hacer yo solo. No Claro. es fácil también alinearlo porque ahí, cuando te toca a alguien que tiene un foco más en temas de orgullo o ego, se hace aún más complicado. Sí. Súper, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar su experiencia o en qué siente mayor desafío? En Michelle, a las preguntas hay un par de comentarios, no sé si los quieres leer. A ver. Francisca, al momento de hacer encuestas es desafiante llegar al set de preguntas que se adapta a la organización que se quiere medir. Exacto, sí. Parte de diseñar las preguntas es algo difícil. Claudia, todos pueden tener algún desafío en sí, pero implementar planes que generen impacto y a la vez sean innovadores es siempre un desafío. La gente espera cosas nuevas, tenemos que ser precisos en utilizar la mejor alternativa que apunta al aspecto que queremos mejorar. Exacto, sí. Efectivamente, yo creo que generar espacios de conversación también ayuda mucho, como les decía, y les ayuda como a afinar un poco más la necesidad. Y al tener bien clara la necesidad, podemos también, en el fondo,
actuar y generar planes de una forma más precisa. Y también esta co-creación de planes con los encargados de clima nos va a ayudar también a ir generando en el fondo, quizás como yo puedo pensar que es un plan bueno, pero en esta co-creación podemos ir afinando en el fondo cosas en relación a su contexto en particular, a esta área específica, y también obviamente ir generando ideas, como dice Claudia, como más innovadoras. Entre más personas, esta como colaboración es mucho más rica y genera mucho más ideas. Michelle, Francisca pregunta también si se recomienda evaluar clima, liderazgo y bienestar en una misma encuesta para no tener que hacer 3 evaluaciones diferentes. Lo que pasa es que, bueno, dentro de lo que es clima, en clima, como que clima súper amplio, entonces podríamos agregar en el fondo quizás dimensiones de liderazgo que obviamente impactan en el clima, y bienestar en relación a temas, por ejemplo, de conciliación vida-trabajo, Francisca. No sé si le quiere hablar y le quería habilitar el micrófono, Francisca. Es que escribió en el chat, si quiere... Estoy esperando, ahí está. Ahí va a hablar Francisca mejor. Ahí está. Francisca, tienes que desactivar el micrófono. Ahí, Ahí está. ya. Hola. Sí. Hola. Bueno, mi pregunta, sí, como que nosotros en los años anteriores hacíamos una evaluación de clima, otra evaluación de liderazgo, bienestar, y nos llenábamos de evaluaciones, en el fondo, que yo creo que es un error bien común de que las empresas se van llenando de muchas evaluaciones y al final como que los resultados, uno no hace mucho con los resultados. Entonces, mi pregunta es si es que podemos ir integrando distintas dimensiones y hacerlo todo en una misma encuesta, en el fondo. Sí, a mí me suena, claro, lo que decís tú, como aplicar tantas encuestas distintas a lo largo del año es complejo, pero yo creo que dependiendo del modelo, hay modelos que sí te pueden en el fondo incluir estas 3 dimensiones o más, por lo tanto yo trataría de ajustarlo. Ya, ahí lo podríamos ajustar. Oye, Sí, ¿y te puedo hacer otra pregunta al tiro que aprovecho? obvio, todo lo que queráis. Ya, lo que pasa es que también preguntaba, es que por lo que entendí de tu presentación es que este año se recomienda hacer algunos ajustes por el tema del COVID y de la pandemia, pero bueno, el año pasado tuvimos la crisis social, como que todos los años siento que vamos a ir teniendo distintas crisis. Entonces, si es que efectivamente vamos a tener que ir adaptando esta evaluación a las distintas crisis que vamos teniendo, porque si no es crisis social, va a ser crisis política, y si no, después va a ser la pandemia 2.0, ¿cachai? No, Sí, no yo sé creo si se entiende mi pregunta. ya, no, yo creo que en el fondo tenemos que irnos ajustando, porque en el fondo igual, si bien tenemos como ciertas como dimensiones estándar, sí yo creo que la idea es, si nos están pasando cosas externas, tenemos que ir detectando ciertas necesidades de nuestros colaboradores. La única manera de ir, en el fondo, poder entender qué les está ocurriendo y qué podemos entregarles nosotros como organización para que ellos estén mejor, tenemos que irlo en el fondo ajustando a esta realidad y a este contexto. Yo creo que sí, en el fondo, cuando son crisis de este tipo, que en el fondo nos cambió absolutamente la forma de vivir y de trabajar, sí, yo creo que tenemos que ajustar un poco alguna dimensión o algo que hable de cómo les estamos entregando seguridad emocional o física a los trabajadores en esta situación de pandemia. Por lo tanto, yo sí recomendaría que se vaya ajustando frente a situaciones particulares como esta. Ya, súper. Gracias. Nada, gracias a ti. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario. Michelle Belki pregunta si es que le podemos recomendar alguna encuesta de clima estándar
o se debe diseñar una específica para cada organización? Yo preferiría que o sea, hay millones de encuestas estándar, pero obviamente yo creo que tiene que ir alineada la cultura y el objetivo organizacional, porque de esa manera te va a servir cuáles son cuál es la información que tú quieres obtener para ir diseñando los planes. Por lo tanto, podrías tomar una estándar y de esa estándar irla puliendo y afinando en relación a la cultura y a los objetivos de la organización. Si no, no va a tener mucho sentido la información que vas a obtener. Súper. ¿Estamos? ¿O alguien más quiere hacer un comentario? Parece Por que ahora estamos. no hay más comentarios, ¿sí? Bueno, agradecerles mucho la participación, que estén atentos a nuestros próximos ciclos. El último taller de este ciclo va a ser la última semana de julio, porque la próxima semana tenemos el HR Day, por si se quieren en el fondo inscribir. Lo está organizando Book con la red de recursos humanos, van a haber más de 12 speakers, así que los dejo invitados para que se inscriban la próxima semana, y la última semana de julio, el último taller de este ciclo de clima. Y a los asistentes les vamos a enviar un correo con un resumen de la presentación para que lo tengan como tips, y obviamente la puerta abierta, que si tienen alguna pregunta en específica me puedan escribir. Y también obviamente una encuesta de satisfacción donde evalúen la presentación, nos hagan sugerencias y comentarios para ir mejorando también, ¿ya? Así que muchas gracias y que tengan una buena semana.